Mi esposa me engañó con el maestro de nuestro hijo y destruí sus vidas. Reddit. Yo, hombre de 35 años, he estado casado con Tina, mujer de 34 años, durante 8 años. Recientemente descubrí que Tina me está siendo infiel, y por más tranquilo que pueda sonar mientras escribo esto, te prometo que estoy más furioso de lo que he estado en toda mi vida, porque simplemente no tiene sentido el matrimonio o construir una vida con alguien si pueden dar la vuelta y hacerte esto. Tenemos una hija juntos. Para efectos de esta historia, voy a decir que el nombre de mi hija es Nancy. Tiene 7 años. Va a la escuela primaria y es una niña realmente dulce. Es increíble que básicamente descubrí que Tina me estaba engañando gracias a Nancy. Estoy seguro de que mi hija no recordará las circunstancias exactas cuando sea adulta. No quiero que tenga ninguna razón para culparse a sí misma por lo que va a suceder después, porque no hay manera de que esto termine de otra forma que no sea el divorcio. El nombre del maestro de Nancy es el señor Skinner. Lo he conocido varias veces y siempre he tenido una muy buena impresión de él porque parece un maestro realmente bueno. Noté que mi esposa comenzó a ofrecerse voluntariamente para recoger a Nancy de la escuela más seguido, pero nunca pareció sospechoso. Siempre había una razón para ello, ya sea porque necesitaba recoger algo en el camino o tenía que llevar a Nancy a una cita médica. Bueno, descubrí que había una razón muy clara por la que quería ir a la escuela tan seguido y era porque tendría la oportunidad de ver al señor Skinner. Lo descubrí a través de mi hija. Llegué a casa después del trabajo un día cuando mi esposa y mi hija ya estaban en casa. Fui a jugar con Nancy y le pregunté cómo estuvo la escuela. Su respuesta, de manera típica infantil, fue algo así: la escuela fue divertida. Mamá vino a recogerme y el señor Skinner vino a casa con nosotras. Mamá me dejó ver televisión y pude comer helado después. Lo siguiente que pregunté fue qué vino a hacer el señor Skinner a nuestra casa, pero ella dijo que no lo sabía. Dice que él estaba viendo Bob Esponja. Instantáneamente, sospeché. Estaría mintiendo si dijera que la infidelidad no fue lo primero que vino a mi mente, porque ella no me había dicho que el señor Skinner vino a nuestra casa. Ese no es el tipo de cosa que omites si me estás hablando sobre cómo fue tu día. Además, no dejamos que Nancy vea televisión hasta que termine su tarea. Tampoco la dejamos comer helado en días aleatorios. Es un premio, y en el contexto de su historia, sonaba más como un soborno. El asunto es que sabía que tenía que ser cauteloso al aceptar lo que mi hija decía al pie de la letra. Es una niña, y por más que supiera que iba a ser honesta en la forma en que lo contó, podría no haber entendido completamente lo que estaba sucediendo. Le pregunté si estaba segura de que era el señor Skinner quien vino a casa con ella, y me miró como si fuera tonto. Dijo que estaba segura y se rió, diciéndome que sabía cómo se veía. Le pregunté si vieron televisión con ella en la sala, pero ella dijo que estaban en la habitación y vieron un poco de televisión con ella más tarde antes de que su maestro se fuera. En ese momento, había una alarma sonando en mi cabeza. Tenía que ser que mi esposa me estaba engañando. No había otra explicación que tuviera sentido. El único problema era que iba a tener que averiguar cómo confirmar que me estaba engañando, porque si la confrontaba con el testimonio de mi hija, sería muy fácil para Tina actuar como si Nancy no supiera de qué estaba hablando. Y eso era lo último que quería. No quería que mi hija terminara forzada en medio de todo. Dejé la conversación con ella ahí y pasé a otro tema porque cuanto más hablara de eso, más probable era que terminara mencionándole mi interrogatorio a su mamá. Quería descubrir todo sin que Tina tuviera ni idea de que estaba tras su pista, porque entonces no tendría la oportunidad de cubrir sus huellas o algo así. Fue difícil, pero cuando tuve la oportunidad, revisé su teléfono. Los mensajes que pude encontrar con el señor Skinner eran inocentes. Solo tenían que ver con nuestra hija. Sin embargo, soy alguien relativamente experto en tecnología, así que, cuando realmente investigué a fondo en su teléfono, encontré que tenía Telegram. Lo único era que lo había ocultado de la lista de aplicaciones. Entonces, para acceder a él, tenías que escribir Telegram en la barra de búsqueda o ir a configuración y luego aplicaciones. Fue ahí donde encontré sus conversaciones reales con el señor Skinner, aunque tenía su nombre guardado como Mark, que era su primer nombre. Todo lo que necesitaba estaba justo ahí porque lo primero que vi fue una imagen de sus partes íntimas que él le envió. Ella respondió con emojis babeando y me sentí enfermo. Cuando seguí desplazándome, los vi organizando encuentros, los vi coqueteando entre sí, y los vi enviando fotos íntimas de un lado a otro. Era un romance en toda regla, y cuando me desplacé hasta el principio, quedó claro que solo había estado sucediendo durante unos 3 meses, a pesar de que él había sido el maestro de nuestra hija durante casi un año. Me hizo preguntarme cuánto tiempo habían estado deseando estar juntos antes de que finalmente sucediera. Capturé pantallas de todo. Quería despertarla y confrontarla porque tenía demasiada energía ansiosa y furiosa en mí. Fue horrible descubrirlo de la manera en que lo hice. Admitiré que había algo liberador en saber la verdad, pero ese era solo un sentimiento menor. Todo lo demás que sentía era extremadamente negativo, y no creo que pueda ser culpado por eso. No había forma de evitar ocultar mi cambio de humor. Lo intenté, pero todo se estaba desmoronando en mi cabeza porque me di cuenta de que realmente no había otra forma de que las cosas fueran más que terminar en divorcio. Sé que algunas personas creen mucho en el perdón, pero yo no soy una de ellas. Hay cosas que puedo perdonar, pero engañarme no es una de ellas. Ella seguía preguntándome qué pasaba porque podía notar que no era yo mismo, pero tenía que seguir inventando excusas porque simplemente no era el momento de confrontarla o dejarle saber lo que sabía. No sé si al final se creyó mis excusas, pero finalmente me dejó en paz y eso fue suficientemente bueno para mí. Por más que sentía que tenía suficiente prueba, quería asegurarme de tenerla acorralada. No quería ningún espacio para que ella afirmara que estaba malinterpretando las cosas.
cosas. Aunque obviamente con los mensajes que tenía, eso era imposible. Solo quería prueba real de que su relación salió de sus mensajes y llegó al mundo real. Así que contraté a un investigador privado. El mayor problema era que no tenía una idea segura de cuándo elegían encontrarse. Así que tenía que ser muy cuidadoso ya que no tenía el dinero para contratar a un investigador privado para vigilancia extendida. Elegí tenderle una trampa afirmando que tenía que hacer un viaje rápido de trabajo. No lo hice. Llamé para reportarme enfermo y fui a dormir a un motel, pero eso fue suficiente para darle la impresión de que estaba fuera de la ciudad durante 2 días. Y específicamente elegí viernes y sábado porque sentí que le daría la mejor oportunidad de lograr que el señor Skinner viniera a casa con ella. Afortunadamente para mí, todo resultó exactamente así. Él no vino el sábado, pero la siguió a casa el viernes. El investigador privado obtuvo fotos de los dos en el auto y fotos de ellos entrando juntos a la casa. Por supuesto, no había evidencia de lo que sucedió dentro de la casa, pero cuando ella lo acompañó a la salida 4 horas después, el investigador privado pudo capturar una foto de un beso muy rápido en los labios que los dos compartieron. Ya estaba oscureciendo en esa foto, pero era lo suficientemente buena para identificar quiénes eran. Tan pronto como recibí las imágenes, supe que todo había terminado. Había una pequeña parte de mí que había estado esperando que pudiéramos superarlo. Y sí, sé que eso es estúpido, pero esa parte de mí murió en el momento en que vi esas fotos porque hizo que todo fuera tan real y no dejó espacio en absoluto para ningún tipo de duda. Ya me reuní con un abogado de divorcios. Le conté todo sobre mi situación, y él afirma que tengo muy buenas posibilidades de hacer que todo esto funcione a mi favor. Me ha advertido que la forma en que funciona el divorcio, realmente no importa que ella me haya engañado. Podría influir en decisiones menores, pero casi nunca hará que ella termine sin nada, y eso apesta. De todos modos, logré asegurarme de separarme de alguien en quien nunca más puedo confiar. Eso es todo. Entonces, mientras eso suceda, estoy contento. Por supuesto, odio que mi hija esté atrapada en medio de esto. Realmente consideré confrontarla y simplemente aceptar todo el asunto para que mi hija pudiera crecer con 2 padres, algo que yo no tuve la oportunidad de tener. Sin embargo, si puede engañarme una vez, puede hacerlo de nuevo. Además, creo que en última instancia es más valioso para mi hija crecer en 2 hogares con relativa paz en lugar de un solo hogar donde sus padres se odian. Antes de continuar con esta increíble historia, si te está gustando este contenido, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Y déjame en los comentarios, ¿qué harías tú en esta situación? Actualización 1. Actualización 1. Esta es una actualización de la publicación anterior que hice sobre descubrir que mi esposa se acostaba con el maestro de mi hija. Finalmente la confronté con todo lo que tenía y se desarrolló prácticamente como cualquiera debería esperar que se desarrolle si conoces cómo son las mujeres. Me aseguré de que mi hija estuviera fuera durante el día. Mi hermano aceptó dejarla quedarse con él. No quería que estuviera en la casa cuando toda la pelea se desatara. Ese no era el tipo de cosa con la que quería traumatizarla. Ya tenía los papeles listos para ser entregados. En ese momento, todo lo que quedaba era realmente confrontarla. Entonces, cuando nuestra hija se fue, caminé hacia ella y le dije que necesitábamos hablar. Mi cara estaba realmente seria, y entonces ella ya sabía que sería algo preocupante. Ella preguntó qué pasaba, y le pedí que examinara sus acciones y respondiera la pregunta ella misma. Se veía confundida, pero sé que por debajo, sabía exactamente de qué estaba hablando. Sin embargo, se hizo la tonta, lo cual fue un movimiento inteligente. Le pregunté qué había entre ella y el maestro de nuestra hija. ¿El señor Skinner? ¿Estás bromeando? ¿O es esto porque lo llevé a casa? Su auto se descompuso y necesitaba que lo llevara. Necesitaba que lo llevaras a nuestra casa. Vino a recoger algunas cosas. Ropa vieja para donar, eso es todo. Sabía que ya tenía esa respuesta ensayada por lo rápido que la dijo. No pude evitar sacudir la cabeza. Le pedí que dijera la verdad. Le dije que no le gustaría si mentía una vez más. Sin embargo, eligió mentir al afirmar que había estado diciendo la verdad y que no sabía de qué estaba hablando. Fue entonces cuando le conté todo lo que sabía. Le dije que él había venido a nuestra casa unas cuantas veces, pero que no era donde estaba sucediendo la mayor parte del engaño. Escuchó la palabra engaño. Sabía que habían estado juntos varias veces fuera de nuestra casa. Sabía que se enviaban mensajes de formas explícitas. Le dije que incluso sabía que había puesto a nuestra hija frente al televisor y le había dado helado cuando era hora de que ella y el maestro hicieran sus cosas. En ese momento, tenía menos negaciones en ella. Solo me estaba mirando con una especie de mirada en blanco, y me resultó muy divertido. Le dije que pensó que había mantenido las cosas en secreto, pero que había hecho un muy mal trabajo. Después de minutos sin decir nada, logró soltar un ¿quién te dijo? Había algo enloquecedor sobre alguien que engañó tratando de averiguar cómo te enteraste en lugar de tratar de disculparse por lo que habían hecho. Le pregunté si quería saberlo porque quería asegurarse de no ser atrapada la próxima vez, y comenzó a llorar. Normalmente no soy una persona cruel, pero ella sacó lo peor de mí. Dejé salir todas mis emociones. Le dije que era repugnante y que odiaba el hecho de haberla amado alguna vez. Le hice saber que las cosas iban a terminar en divorcio y que no había salvación. Le hice saber que la única razón por la que todavía estaríamos en contacto después de separarnos era por nuestra hija. Estaba llorando aún más y por primera vez logró ahogarse y decir, lo siento, pero no significó nada para mí. Le dije que se guardara sus lágrimas porque no significaban nada para mí. Le dije que empacara y saliera de la casa porque simplemente no quería tenerla cerca de mí y mi hija más. Intentó pelear, diciendo que tenía derecho a estar allí y no estaba equivocada, pero me levanté y la asusté para que me obedeciera. Nunca he sido del tipo agresivo o violento, pero en ese momento lo fui, y ella no sabía cómo manejarlo. Le di hasta el día siguiente, solo porque sabía que era cuando sería notificada. Literalmente estaba empacando sus cosas cuando sonó el timbre, y fue notificada con los papeles de divorcio. Le tomó aún más tiempo empacar el 10% restante de sus maletas porque pasó la mayor parte del tiempo sollozando. No sentí ninguna simpatía por ella hasta el momento en que puso sus cosas en su auto y se fue. Cuando nuestra hija regresó, hice mi mejor esfuerzo para explicar la situación de una manera apropiada para niños para que no entrara en pánico porque su madre
no estuviera cerca. Cuando sea mayor, podría hacerle saber exactamente lo que sucedió. Pero tiene 7 años. No hay razón para contarle todo eso ahora. Todavía no me siento libre. Todavía necesito el cierre de que el divorcio se finalice, y con suerte todo eso irá exactamente de la manera que quiero que vaya. Actualización 2. Actualización 2. Hola a todos. Estoy de vuelta para lo que probablemente será mi actualización final en todo este asunto. Mi divorcio con Tina finalmente ha concluido, y por más que duela ahora que veo lo real que es, me siento aliviado. Finalmente tengo cierre, y eso es lo que necesitaba para finalmente poder seguir adelante de nuevo. Tina consiguió un abogado verdaderamente despreciable que intentó pintarme como una especie de padre y esposo agresivo e indiferente sin ninguna evidencia. Quiero decir, había evidencia, pero fue sacada completamente de contexto en un intento de hacerme ver realmente horrible. Afortunadamente, el juez no era un tonto y pudo detectar la narrativa que estaban tratando de crear. A diferencia de ella, mis mensajes venían en un hilo muy largo mostrando el contexto completo. También tenía las fotos con las que había venido el investigador privado, que ella no había visto antes. Entonces, quedó muy claro que ella era exactamente quien dije que era, pero ella no pudo probar que yo era la persona horrible que afirmaba que era. Al final, obtuve la casa, custodia compartida de nuestra hija, y pude quedarme con mi auto. Tengo que pagar pensión alimenticia y manutención infantil, lo cual apesta porque me ata a esa mujer por otra década. Pero, ¿qué puedo hacer? Realmente no tengo voz en todo el asunto. Creo que considerando cómo tienden a ir las cosas para los hombres, no me dieron una mano notoriamente mala, así que tomaré lo que me han dado. Sin embargo, no había terminado con Tina. Ella había cruzado una línea importante con el maestro de nuestra hija, y me aseguré de reportar eso a la junta escolar. No vivimos en un pueblo muy grande, aunque tampoco es diminuto. Por más que la investigación basada en mi reporte debía ser confidencial, se filtró. Y había estado esperando que ese fuera el caso. No solo se filtró el maestro involucrado antes de que concluyera la investigación, sino también el padre en cuestión, y la gente estaba muy sorprendida de que fuera Tina. Al final, el señor Skinner fue despedido de su trabajo porque a la junta escolar no le gustó la idea de un maestro en quien no se podía confiar alrededor de madres. Además de eso, algunas de las consecuencias comenzaron a golpear a Tina también. Trabajaba en un negocio de construcción local, pero no pasó mucho tiempo antes de que renunciara. Fue despedida, pero el jefe la dejó salvar las apariencias. Había demasiada preocupación por tener a alguien así trabajando en el lugar con los esposos de tantas personas. Se mudó a trabajar en el bar local mientras intenta conseguir un reemplazo sólido. El bar es el único lugar donde la gente realmente aprecia tener a alguien escandaloso. Ha sido una gran caída de gracia para ella. Sé que se recuperará, pero solo necesito que disfrute cómo se siente estar derribada por un rato. Ella me derribó con lo que me hizo, así que no intentes decirme que no se merecía cada pedazo de esto. Entonces, tal como está ahora, soy un hombre divorciado con una hija y voy a tener que obligarme a descubrir la vida de nuevo. No creo que tenga prisa por probar relaciones de nuevo porque no hay forma de que no entre en ello sin problemas importantes de confianza. Preferiría que nadie tuviera que lidiar conmigo mientras todavía soy un trabajo en progreso. En última instancia, es importante para todos nosotros estar vigilantes. Podrías pensar que conoces a tu esposa o a tu novia, pero te prometo que nunca puedes conocer verdaderamente a alguien al 100%. Aprendí eso de la manera difícil, y si mi historia puede salvarte de aprender la misma lección que yo, entonces no me importa contarla.